Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este día viernes, donde bueno, pues hay muchos temas aquí que abordar en este programa de También Opinamos, pero hoy enfatizamos uno que tiene mucha relevancia, que tiene que ver con este congreso, este primer congreso que se dio en Argentina, que es el primer congreso latinoamericano de defensorías de las audiencias, en donde audiencias de América Latina se reunieron en Argentina para abordar temas que aquí, por fortuna, nos explicará un poco la maestra Beatriz Solís Leré, defensora de las audiencias de Radio Educación que tenemos en la línea telefónica y que saludamos con mucho gusto. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tus radioescuchas. Gracias, maestra. Bueno, pues como comentábamos brevemente al inicio de este programa, pues bueno, iniciamos diciendo que se dio el primer congreso latinoamericano de defensorías de las audiencias y que bueno, pues maestra, platíquenos, pues cuál fue el objetivo de este primer congreso. Mira, en primer término, pues fue iniciar un proceso de acercamiento y de vinculación entre las defensorías de audiencias que existen en América Latina, particularmente, aunque también se sumó la defensora de las audiencias de la radio, de los medios públicos de Canadá. Pero fundamentalmente eran defensores de audiencias de Colombia, bueno, convocados por la Defensoría del Público de Argentina, que es una figura muy particular porque es una especie de defensoría de derechos humanos, porque es una sola defensoría para todos los públicos de radio, de televisión, privados y públicos de todo el país. Es una figura nueva que surgió con la ley de Argentina, y ellos fueron los que tomaron la iniciativa de convocarnos a todos los que estamos en esta tarea. También asistieron defensores, como te decía, de Colombia, que también están obligados por ley a tener defensores. Estuvieron varios de los defensores de Colombia. Estuvieron también personas que no tienen todavía defensorías, pero que están trabajando en observatorios de medios, un poco con el mismo sentido, tanto de Chile como del Perú. Entonces pues se reunió esta muy interesante grupo de personas que estamos trabajando en lo mismo, para compartir experiencias, para compartir metodologías de trabajo, y finalmente logramos incluso tener una reunión con el nuevo relator de la libertad de expresión de la ONU. Tuvimos una primera reunión pidiéndole que pues se ocupe del tema de los derechos de las audiencias, y finalmente decidimos crear una asociación iberoamericana de defensores de audiencias. Ya quedó protocolizada el acta, ya quedó constituida esta organización internacional de defensores de audiencias, que tienen este objetivo: fortalecer la figura de la Defensoría de las Audiencias, pero fundamentalmente trabajar mucho por trabajar una labor didáctica de decirle a las audiencias que tienen derechos y que tienen que conocerlos, porque un derecho que no se conoce no se ejerce. Y mucho de la tarea que nos vamos a encaminar este primer año es difundir los derechos de las audiencias, para que después nos den trabajo a los defensores de las audiencias, para que tengamos mucho más trabajo y seamos buenos intermediarios entre las audiencias y los medios. Así es, maestra. Bueno, pues usted mencionó algo interesante, que es la nueva Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de Audiencias, donde pues bueno, aquí resalta que queda como presidenta, la primera presidenta, pues Cintia Ottaviano, que como usted mencionaba, pues es la que está dirigiendo este organismo de derechos humanos, por así llamarlo, de las audiencias en Argentina, ¿no? Así es, ella quedó como presidenta, y tu servidora quedó como representante de México. De México también vemos como en Colombia quedó Gustavo Castro y Josetti Márquez en Brasil, ¿no? Pero bueno, de Brasil. se creó este
esta nueva organización interamericana donde pues habrá sus representantes, su presidente en este caso. Y bueno, en el sentido que nos atañe tanto a México, pues ¿cuál será el impacto que usted considere que haya con esta nueva organización, maestra? Pues mira, tomando en consideración que la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión genera la obligación de todos los medios de contar con defensores de las audiencias, suponemos que esta figura va a reproducirse de alguna manera en nuestro país, y ya teniendo esta organización, pues cuando menos los que estamos al principio y los que ya tenemos esta tarea hace un tiempo, pues lo que haremos será procurar hacerles llegar y compartir toda esta intención de convertir a las defensorías de las audiencias en capacitadores de las audiencias en cuanto a sus derechos. Y también, vale la pena mencionarlo, capacitadores de los propios medios para que sepan respetar a sus audiencias. Maestra, pues, ¿cuáles son los retos que ahorita pues se avecinan con esta nueva creación de esta organización? ¿Cuál considera que son los retos más importantes que como miembros de este consejo tendrán que enfrentar en este tiempo? Pues fundamentalmente la promoción de lo que es la figura del defensor en un primer término. Vamos a evitar que ya en los próximos días, yo te avisaré inmediatamente que esté, todas las ponencias que se presentaron en este congreso van a estar publicadas en un ebook, de tal manera que todos podamos tener acceso a ello. Las nuevas tecnologías nos permiten tener acceso a todas estas publicaciones. Yo de todas maneras sigo extrañando los libros, pero la posibilidad de tener acceso a ellos en todo el continente, pues es a través de la tecnología. Entonces yo te avisaré cuando esté ya listo el ebook, que será un primer avance de tener una primera publicación. Si pretendemos seguir trabajando en esto, también trabajaremos sobre una serie de prácticas internacionales, las mejores prácticas internacionales para defender los derechos de las audiencias. Hay muchos países en donde no existe la defensoría y trataremos de impulsar que se creen defensorías de audiencias. Nos reuniremos una vez por año para seguir compartiendo. Entonces, pues será un trabajo básicamente de vinculación. Maestra, regresando un poquito pues al congreso, al primer congreso que hubo hace unos días, pues bueno, ¿cuáles son las reflexiones que pudo usted como defensora, como académica, pues hacer en torno a lo vertido tanto de otras naciones que ahí están, que estuvieron con usted y participaron en ese congreso? Pues qué reflexiones hace tanto con las experiencias que tienen esos defensores de las audiencias y con la UCED como defensora en radioeducación, maestra? Mira, finalmente encontrarnos con que el comportamiento de los medios en términos generales en toda la región no es muy desconocido para nosotros. Son escenarios muy semejantes, particularmente con los altos índices de concentración de los medios privados, el poco desarrollo que hay en los medios comunitarios e indígenas, que apenas están empezando a desarrollarse. Es un escenario bastante similar en nuestra región latinoamericana. Los casos incluso que llevaban algunos de los defensores a plantear, pues tampoco son ajenos a lo que estamos nosotros viendo en televisión, pero sí logramos ver en algunos casos donde incluso las defensorías tienen ya más tiempo, como el caso de Colombia, sí tienen una incidencia, a pesar de que no es vinculatoria, pues no obliga. Las recomendaciones públicas que hacen los defensores de las audiencias pues están haciéndoseles caso y están resultando considerados por parte de los medios de comunicación, lo cual pues es una buena expectativa. Por el otro lado, en el caso de Brasil, la defensoría nada más en los medios públicos existen defensorías, están trabajando ahora vinculados a una universidad, una experiencia que valdría la pena que la probáramos en México, que es conformar una vinculación muy fuerte con las universidades que forman comunicadores para generar la especialización en términos de derechos de audiencias
de derechos de audiencias de los medios públicos, ir trabajando curricularmente todas estas tareas apoyados por los defensores, que son los que tienen la relación directa con las audiencias, para que queden incorporadas en los planes de estudio de las escuelas. Maestra, pues bueno, eso es lo que nos ha comentado en torno a esta organización, en torno al Congreso. Pero regresando aquí a México, hace unos meses, en junio, tuvimos la oportunidad de platicar en una entrevista en Radio Educación, y ahí mencionamos medianamente la cuestión de la ley en telecomunicaciones, la legislación secundaria, y nos comentaba el posicionamiento que hubo de las defensorías en su momento, y pues sabemos que de junio para acá las cosas han cambiado. Quisiera regresar un poquito al debate, pues bueno, con las posicionamientos, mejor dicho, con su arduo trabajo ahí en el Senado, tratando de explicar un poco a los senadores y senadoras. Pues bueno, ya se aprobó la legislación secundaria. Pues bueno, ahora cómo quedó, ganaron las audiencias. ¿Cómo quedó esa parte de las audiencias, maestra? Mira, quedó un listado. Por un lado hay un avance en términos de reconocer que las audiencias tienen derechos, que no estaba en la ley anterior. Sin embargo, a mí me preocupa que haya quedado, para empezar, el reconocimiento explícito en la ley de que son derechos de las audiencias, y los detalla la ley, pero son solo 9 derechos. Yo me he puesto a revisar dentro de toda la legislación, cuando se establece una obligación para un concesionario de televisión, tratar de convertir este derecho, esta obligación, en un derecho de las audiencias, y he logrado rescatar como 44 derechos de audiencias. Y esto lo queremos darle una amplia difusión. No son solo los 9 derechos que reconoce la ley, sino son muchos otros derechos de audiencias. Pero y además otros derechos de audiencias, que eso sí es un avance, que son derechos de las audiencias con discapacidades. Esto también quedó establecido en la ley, reconozco que eso es un avance. Mi preocupación fundamental es que si tú te vas al ámbito del capítulo de las sanciones, pues no existe ninguna sanción por violar un derecho para las audiencias. Por lo tanto, pues puede convertirse estos derechos en letra muerta. Y esa es una preocupación que los defensores planteamos y expusimos desde antes, y lo seguimos exponiendo. No, ahora va a depender mucho ahora de las audiencias, de que no dejemos que esos derechos se conviertan en letra muerta. No quiere decir que querramos que todos los derechos tengan una sanción económica, porque eso no resuelve el problema. Es el reconocimiento de los medios de que las audiencias tienen derechos, y que los defensores, que la ley establece que deben de tener los medios, tengan la posibilidad de emitir recomendaciones públicas, porque yo pienso que una sanción moral, poner en evidencia que un medio de comunicación no está atendiendo los derechos de sus audiencias, pues puede resultar mucho más provechoso para todos nosotros, en términos de que la credibilidad es uno de los valores que deben de defender los medios. Y si tú te das cuenta que un medio no está atendiendo los derechos de sus audiencias, pues su credibilidad puede verse en riesgo. Entonces tendremos que trabajar mucho para que esos derechos no se conviertan en letra muerta. Y por el otro lado, hay una ambigüedad en la propia figura del defensor. Los medios de comunicación pueden tener un defensor por medio, pueden tener un defensor por grupo empresarial, o pueden tener un defensor todos los medios privados a través de la CIRT, por ejemplo, porque así tan ambigua quedó que en cualquier modelo podrían entrar los defensores, porque no quedó establecido por la ley este tipo de características. Está por emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones una serie de lineamientos. Nosotros ya hemos pedido una cita con los comisionados para que se nos escuche y poder compartir con ellos esta preocupación, y para ver si a través de los lineamientos, que no pueden ir más allá de la ley, pero sí pueden precisar cosas, pudieran quedar algunas cosas un poco más acotadas y no dejadas al libre albedrío de los medios. Y está por el otro lado la cuestión de que se incorpora una sanción si no se cumplen con los derechos de las audiencias, pero no a los medios, sino a los defensores de las audiencias. El único sancionado en la ley es el defensor de las audiencias,
y no cumple con con la atención a los derechos de las audiencias, cuando sabemos que somos una figura absolutamente mediadora en el ámbito de la autorregulación, y que si uno acude al medio y el medio no quiere atender esa queja o esa demanda de las audiencias, pues no lo hará, y no existe otro mecanismo establecido en la ley para que o el defensor o las propias audiencias puedan acudir a otra instancia a emitir una recomendación. Pero sí van a sancionar a los defensores, los cuales no tenemos capacidad de decisión, somos intermediarios. Simplemente tratamos de hacer, de negociar con los medios de comunicación para que atiendan los reclamos, pero no tomamos las decisiones los defensores. Entonces, pues esto resultó como bastante bizarro, el asunto de que se va a castigar al defensor pero no al medio. Sí, maestra, bueno, una duda que también había quedado entre la gente, los pocos que sabían del tema, pues era bueno del control que iba a tener o que tiene la Secretaría de Gobernación en los contenidos. ¿Ese punto sigue vigente o sí se pudo quitar, maestra? Sigue vigente, aunque le bajaron un poco, al IFETEL le dejaron básicamente la tarea de monitorear y estar atento a que los contenidos se cumplan los requisitos que se establecen, pero tendrá que avisarle a la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a su propio reglamento, sancione a los medios. Y sabemos la larga historia que tenemos de impunidades entre la Secretaría de Gobernación, que hasta el momento tiene esta tarea, y los propios medios de comunicación. Por eso para mí me parece que es muy importante que se hagan las recomendaciones y que estas sean públicas y que los conozcamos todos. Así, maestra, bueno, pues ya está la ley aprobada, que se tendrá que checar, como usted mencionaba, ciertos puntos, pero bueno, pues ¿hasta cuándo podremos tener defensores en los medios así ya como tal? Se supone que ya la ley establece que tienen que ya nombrarse. Hasta ahora yo solo conozco que nombraron ya al defensor del instituto, del sistema jalisciense de radio y televisión. No conozco hasta la fecha ningún otro defensor que haya sido nombrado en función de la obligación que tiene por ley. Pues bueno, esperemos que de pronto ya se anuncien a los demás defensores y pues bueno... Las audiencias empiecen a exigirle a los medios que les pongan un defensor. Sí, también que las audiencias se despierten en ese sentido, ¿no? Porque pues desgraciadamente se ha creído que las audiencias no tienen voz, lo cual pues tanto su trabajo como el de muchos defensores, bueno, los pocos que hay en México, pues dicen lo contrario. Maestra Beatriz Solís Leré, defensora de las audiencias de Radio Educación, le agradezco mucho que nos tome esta llamada para conversar sobre este tema que es fundamental para las audiencias. Y pues bueno, nosotros como chavos pues también es muy fundamental saber ese tema que nos atañe como audiencias. Pues gracias, maestra, por estar aquí. También te agradezco mucho tu atención y te vuelvo a decir, agradezco muchísimo el interés que han puesto ustedes en difundir este trabajo. Gracias, maestra. Y bueno, pues gracias también a nuestra audiencia y seguimos aquí en También Opinamos. Gracias.